En la banda de los sombreros de paja, cada integrante tiene una función específica. Nami, por ejemplo, es la navegante y Robin la arqueóloga. Sin embargo, a veces se nos olvida que todos estos personajes son piratas y por lo mismo, siempre deben estar preparados para pelear, razón por la cual podría decirse que sin excepciones, todos son unos combatientes. Pero el problema con esto es que actualmente la mayoría de la atención en este apartado se centra en personajes como Sanji o Zoro, tanto por parte del fandom como incluso por el propio autor. Y es por esto que el resto de la banda pasa bastante desapercibida en este apartado y por ende, no mucha gente tiene tan claro el nivel de poder de todos los tripulantes, siendo Franky uno de los principales perjudicados por esto, ya que el carpintero es mucho más fuerte de lo que la gente cree, pero como no llama tanto la atención en sus peleas, no todos lo saben, por lo que en este video hablaremos de todos los niveles de poder que ha tenido el personaje a lo largo de la historia. ¿Quieres saber en qué nivel está actualmente? ¿Cuáles han sido todos sus power-ups? ¿Y cuál ha sido su desarrollo hasta ahora? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, como no podría ser de otra manera, para darle un inicio a esta evolución debemos empezar por el arco introductorio del personaje, es decir, Water 7. Ahí Franky se nos fue presentado como un antagonista en un principio. Recordemos que él fue el responsable de que Usopp le diera una paliza para robarle el dinero que los Mugiwara usarían para reparar el Going Merry. Y esta fue razón suficiente para que, cuando Luffy se lo topara, tuvieran un pequeño enfrentamiento en donde cabe resaltar que el sombrero de paja no pudo hacerle absolutamente nada de daño al cyborg, mientras que este último sí que pudo encajarle algún que otro golpe, y claro, si uno juzga esto de forma bastante superficial, podría decirse que si uno fue capaz de golpear al otro y no recibir daño es porque es más fuerte, pero dado el contexto de la situación por la que se encontraba el protagonista, la cual era la de que por las bajas de Usopp y Robin estaba mucho más débil de lo normal, que de hecho esto es algo que ya expliqué en mi video donde analicé las acciones que tuvo Kizaru últimamente en el manga, que te dejaré por aquí, pero que en resumidas cuentas, si un luchador está desmoralizado tendrá por consecuencia un rendimiento mucho menor en sus combates, y esto obviamente se veía reflejado en Luffy. Pero bueno, el punto es que, a pesar de que el protagonista se encontraba así, no se puede negar que hacer lo que hizo Franky en aquel entonces tiene un mérito tremendo, tanto así que podríamos posicionarlo en el mismo nivel en el que estaban tanto el Zoro como el Sanji de ese mismo arco tranquilamente. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Y sí, sé que esto puede llegar a ser un tanto polémico, pero deben tener presente que estoy hablando del Zoro y Sanji que aún no habían obtenido sus power-ups de Asura y Diablo Jambil. Pero bueno, el caso es que ambos personajes siempre se han encontrado por detrás de Luffy, y como Franky directamente salió mucho mejor parado del enfrentamiento que tuvo con el capitán en las condiciones en las que este se encontraba, no es descabellado pensar que estaba en un nivel más o menos semejante al de los otros dos integrantes del trío monstruoso, al menos en ese momento. Y recuerden, no me estoy refiriendo al Luffy que aprendió a usar la segunda marcha, sino al que aún no lo había aprendido. Dicho esto, Franky nos daría otra demostración de su poder un poco más adelante cuando le tocó pelear contra un agente del CP9 en el Umiresha que le llevaba a Enies Lobby. Ahí se reafirmó esto que les estoy diciendo de que se encontraba en un nivel semejante al de Sanji y Zoro, puesto que el cocinero también derrotó por su parte a un agente del CP7, cosa que indica cierta semejanza que había en el nivel de ambos personajes en ese momento puntual, por lo que podría decirse que en definitiva en su arco introductorio Franky se encontraba en un nivel parecido al de los dos tripulantes más poderosos de Luffy. Ahora, si entramos en el siguiente arco, es decir, al de Enies Lobby, aquí sí que veremos algo con lo que estamos más familiarizados, y eso es lo de que hay una diferencia de poder bastante más clara entre el trío monstruoso y el carpintero, ya que mientras que Sanji, Zoro y Luffy obtuvieron sus nuevos power-ups, Franky se mantuvo más o menos al mismo nivel en el que se encontraba en el arco anterior. Sin embargo, esto no implica que no haya aumentado su nivel de poder, ya que si comparamos los hechos, en el arco anterior simplemente derrotó a un recién ascendido agente del CP9, y previo a eso se había enfrentado a un Luffy desmoralizado, pero en la Isla de la Justicia sí que mostró que estaba un poco por encima de todo esto, puesto que en su enfrentamiento principal, es decir, el que tuvo contra Fukuro, el gordito del CP9, vimos al carpintero luchar nerfeado, esto porque desde el vamos sus reservas de refresco estaban bajas, cosa que hacía que sus puñetazos fueran mucho menos eficaces de lo normal, y aún estando en esa condición logró mantener una pelea igualada en contra de los agentes del gobierno. Sin embargo, eventualmente el personaje conseguiría recargar su energía, y a partir de ese momento la lucha pasó de estar más o menos igualada a una en donde él llevaba las riendas completamente. Tanto fue el caso que luego de derrotar al Chapapa, Franky siguió haciendo más cosas en lo que restaba del arco, demostrando así que estando en plenas condiciones era bastante superior a su rival. De hecho, él fue quien se encargó de derrotar a Chopper cuando estaba sin control de sí mismo en su forma Monster Point, pero claro, hay que tener presente que utilizó la estrategia de lanzarlo al mar, por lo que no llegó a ser un enfrentamiento directo prolongado. Sin embargo, esto habla bastante bien de su nivel de poder, ya que pudo hacer muchas más cosas luego de finalizar su enfrentamiento principal. Tras esto también derrotó a un par de marines luego de que la Booster Call fuera ejecutada, pero
ya con esto se demuestra su increíble resistencia para aquel entonces, y no tanto otras cosas, porque no dejaban de ser enemigos inferiores a los anteriormente mencionados, o al menos a mi parecer. Pero que en definitiva, Franky cerró el arco de Enies Lobby siendo un poco más poderoso que en el de su presentación, ubicándose en el espectro de los combatientes resaltantes. Vamos, que perfectamente podría ganarle a personajes de aquel entonces como Kaku o Yabra, aunque con bastante dificultad. ¡Cielos, qué macizo! Ahora, por otro lado, es en este arco también donde el cyborg resuelve una problemática interna muy importante para él. Como todos recordarán, en su flashback vemos cómo compartió su juventud tanto con Iceberg como con Tom-san y la vieja Kokoro. No obstante, debido a que Tom-san fue juzgado injustamente por un conjunto de situaciones de las que algunas Franky se sentía culpable, este había crecido con un sentimiento que le hacía querer resarcir esos daños que él interpretó que había ocasionado, razón por la cual creó la Franky Family, donde le daba un hogar a todos los inadaptados sociales que se encontraba, haciendo así algo parecido a lo que Tom hizo con él cuando le adoptó. Pero el tema es que, debido a la culpa que arrastraba, él no se quería permitir superar a su mentor cumpliendo su sueño, el cual era el de crear un barco tan grandioso como el Oro Jackson y darle la vuelta al mundo en él, ya que Tom fue quien hizo lo primero, mas no pudo hacer lo segundo. No obstante, tras una conversación con Iceberg en donde este le hizo saber que el único que aún le culpaba por lo que le ocurrió a Tom era él mismo, por fin se pudo perdonar y decidió dar un paso adelante para cumplir su objetivo, dejando Water 7 y yéndose con los Mugiwara. Joder, esto sí es cine. Ya luego en el arco de Thriller Bark el personaje pasó a tener bastante menos relevancia en cuanto a los enfrentamientos, esto porque en todas las peleas que participó lo hizo en compañía de alguno que otro aliado y no solo, como sí que fue el caso del trío monstruoso. Es por esta razón que no podría decirse a ciencia cierta si es que aumentó su poder o no. Sin embargo, si me lo preguntan a mí, igual sí que podría haber mejorado un poco, puesto que recordemos que el Franky que vimos luchar en Enies Lobby aún no se había perdonado a sí mismo por lo de Tom-san. En cambio el de Thriller Bark sí que lo había hecho, y como en esta historia este tipo de situaciones tienden a dar pie a que los personajes se hagan más poderosos, igual esto pudo haber ocurrido con Franky, pero como les digo, no hay pruebas de ello, ya que en este arco no peleó contra nadie en un enfrentamiento 1 vs 1, que es en donde Oda tiende a demostrar más las fortalezas individuales, y además los rivales a los que se enfrentó en conjunto tampoco es que hayan sido los mejores para poder determinar qué tan poderoso era en ese momento. Pero bueno, algo parecido sucedió en el arco del archipiélago Shabondi, ya que ahí ningún Mugiwara enfrentó a nadie de forma directa, pero al menos lo único que se puede demostrar es que a duras penas como conjunto podían enfrentarse a los pacifistas, pero que ni individualmente ni como conjunto podrían contra personajes como Kuma o Kizaru. Y a partir de aquí nos tocaría saltar en el tiempo, ya que cada Mugiwara sería enviado por Kuma a un lugar específico del mundo para que pudieran mejorar individualmente entrenando, por lo que este sería un punto y aparte en la progresión de los Mugiwara en general. Pero hablando específicamente del carpintero, en su caso podría decirse que cerró esta primera parte de la historia siendo un personaje muy resistente, ya que recordemos que toda la parte frontal de su cuerpo estaba reconstruida utilizando materiales súper resistentes que le hacían poder tanquear la gran mayoría de los ataques que recibió de frente. Si a esto le sumamos que el tipo como podía se las arreglaba para mantenerse en combate constante incluso teniendo las reservas de cola agotadas, podría decirse que perfectamente estaría a la par del trío monstruoso en ese aspecto puntual. Luego si vamos al caso de la ofensiva, también se da que Franky tenía un montón de artilugios que le permitían atacar tanto a distancia como a cuerpo, aunque seamos sinceros, la verdadera potencia del personaje le demostraba a corta distancia. Y por último está el tema de su cola, que si bien es cierto que este es un factor limitante que hace que el personaje tenga que pensarse bien en qué habilidades utilizar y cuándo hacerlo, hay que tener presente que un Franky con todas sus reservas al máximo es extremadamente poderoso, siendo capaz de dañar con sus puños a personajes que se recubrían con su Tenkai, y esto es algo que, al menos en cuanto a golpes directos respecta, solo había sido visto que podían hacer tanto Luffy con su segunda marcha y tercera, como Sanji con su Ifrit Jumble. Así que podría decirse que con su fuente de energía al máximo, este tipo perfectamente podría estar al nivel del trío monstruoso en varios aspectos puntuales, lo cual le posiciona como el cuarto personaje más poderoso de la banda, al menos en aquel entonces. Y sí, sé que Chopper en Monster Point era extremadamente poderoso y probablemente en enfrentamiento directo se podría haber bajado a cada uno de los Mugiwara, pero como es un power-up que hace que pierda completamente el control de sí mismo, prefiero no contarlo, ya que considero que el poder se debe controlar, puesto que si no, la existencia del mismo le genera problemáticas a los personajes que hacen que se abstengan a utilizarlo, y por ende, ni ellos mismos cuentan del todo con que lo tienen al momento de actuar de buenas a primeras. Chopper, tú pareces como diarrea.
pelea, loco. Ahora, tras el arco de Shabondi, Franky fue enviado por Kuma a la isla Karakuri, lugar de donde es originario el Dr. Vegapunk. De hecho, a día de hoy que conocemos las intenciones que tuvo Kuma, es un hecho que el Shichibukai mandó al carpintero a dicho lugar con todas las intenciones de que mejorara tras adentrarse en el antiguo laboratorio del científico, cosa que, acabó haciendo. Fue en ese momento en el que mejoró considerablemente su cuerpo, aplicando varias mejoras provenientes de las investigaciones de Vegapunk, siendo quizás la más resaltante de ellas el Radical Beam, el cual es un rayo de luz sumamente potente que puede llegar a hacerle mucho daño a los enemigos de gran resistencia, pero a costo de que el propio Franky desgaste considerablemente sus reservas de cola al usarlo, por lo que no es un poder que pueda usar con total libertad. Sin embargo, esto hace que el personaje aumente bastante su poder con respecto al último nivel que manejaba previo al salto temporal, pasando así de poder derrotar con relativa soltura a los miembros promedio de los conjuntos antagónicos del pre-timeskip a los vistos al principio del post-timeskip, es decir, el Franky que recién regresó al archipiélago Shabondi sería capaz de derrotar a personajes como Diamante, por ejemplo. Por otro lado, dentro de la banda seguiría estando entre los Mugiwara más poderosos, sacando al trío monstruoso. Sin embargo, más allá de todas esas demostraciones de poder que sabemos que tuvo Franky en su propio cuerpo, también debemos mencionar a las creaciones que reveló haber hecho en la isla Gyojin, las cuales eran un tanque y una moto, que individualmente no tienen por qué hacerle más fuerte, pero que al juntarlas y armar al Franky Shogun con ese mamotreto, Franky sí que aumentó considerablemente sus capacidades, puesto que este le otorgaba mucha más resistencia, más fuerza y algunas que otras habilidades nuevas. Es por esta razón que considero que individualmente se debe contar al Franky Shogun como otro aumento de poder para el personaje. De hecho, ¿se acuerdan cuando les comenté lo de Chopper con el Monster Point? Eso de que podría haberle ganado a Franky cuando conseguía entrar en ese estado, pues ahora tras el salto temporal el Reno podía controlar esa transformación, y esto en teoría debería hacerle más poderoso que Franky a escalas generales, de no ser porque ahora con el Franky Shogun el carpintero sí que le daría una pelea más igualada al Reno en su forma monstruosa, y si a esto le sumamos su Radical Beam y otros artilugios con los que puedan llegar a hacerle daño letal, le acaban superando, volviéndose así indiscutiblemente más poderoso que Chopper en su versión más potente. Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando a todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Pero bueno, si seguimos avanzando en la historia, luego nos toca hablar del arco de Punk Hazard. Aquí Franky no tuvo un enfrentamiento 1 vs 1 contra nadie en particular. Sin embargo, en el tramo final del arco se peleó contra Buffalo y Baby Five. Esto porque los subordinados de Doflamingo pretendían llevarse a César a donde su jefe. Sin embargo, el Cyborg, quien estaba a bordo de su Franky Shogun, logró retenerlos a ambos sin tanto problema hasta que llegaron el resto de los sombreros de paja, logrando así su objetivo de evitar que se llevaran al científico. Esto reafirma lo que les comenté de que podría luchar perfectamente contra un integrante promedio de los conjuntos antagónicos que vimos en un principio en el Nuevo Mundo, ya que pudo pelearse en inferioridad numérica contra dos de los más débiles de ellos. Ya luego de todo esto pasamos a Dressrosa, lugar en donde el carpintero sí que tendría mucho más protagonismo. Esto porque llegó a empatizar muchísimo con la problemática que había en este reino. De hecho, en un momento puntual él le comentó a Luffy que en caso de que planeara marcharse con el resto de la banda, él se quedaría en el lugar para seguir ayudando a los habitantes, cosa que le dio más razones al sombrero de paja para quedarse a enfrentar a Doflamingo. Pero bueno, otra interacción interesante entre el carpintero y su capitán es que antes de que se celebrara el torneo del Coliseo, Luffy le ofreció la mera a Franky, pero este último la rechazó, ya que él prefería poder seguir nadando. Y bueno, puedo llegar a entender que dentro de la historia se le dé mucha importancia a esto último, pero nosotros que lo vemos como espectadores sabemos que esto fue una tontería de parte del Cyborg. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil, Ya que ningún usuario hasta ahora ha acabado desvivido por no poder nadar, y tampoco le iba a pasar eso a algún Mugiwara. Ahora, imagínense lo poderoso que hubiera sido Franky con la mera. Aunque bueno, pensándolo bien, igual no la hubiera podido comer, porque aunque Luffy lo obtuviera, se la habría dado a Sabo en cualquiera de los casos por este ser el hermano de Ace. Pero bueno, ya entrando en materia, el primer enfrentamiento que tuvo Franky en Dressrosa fue contra varios de los oficiales de Doflamingo y unos cuantos marines que se encontraban en el lugar. Imagínense que tuvieron que caerle entre todos para poder tumbar al Cyborg, y esto teniendo en cuenta que estaba peleando él directamente, es decir, no tenía su Franky Shogun a la mano, que sabemos que le hace más poderoso. No obstante, más adelante el carpintero tendría otra batalla en la cual saldría victorioso, y sí, hablo de la que tuvo contra el señor Pink, en la cual de hecho tuvo un protagonismo bastante interesante, y es que desde Enies Lobby que Franky no se veía tan genial.
Y no me refiero a que besó una gorda, pero bueno, realmente me refería porque empatizó con su enemigo, logrando comprender sin mucha explicación la situación en la que se encontraba el señor Pink con todo lo de su antigua pareja. Pero ya hablando en temas de niveles de poder, aquí Franky demostró tener una resistencia increíble, puesto que toda la pelea se la pasó recibiendo golpes, ya que ni se esforzaba en esquivarlos. Y si tenemos en cuenta que ya el personaje venía de haber sido derrotado y por ende de estar desgastado por haber recibido daño previamente, no se puede negar que en cuestiones de aguantar golpes este bicho era muy potente en ese momento de la historia. Por otro lado, el hecho de que haya sido capaz de ganarle a un oficial de Shichibukai simplemente usando sus puños ya le deja muy bien parado, puesto que nos da a entender que un Franky completamente nerfeado tanto en resistencia como ofensiva fue capaz de derrotar a un tipo de ese nivel. Y tomando en cuenta esto, ¿qué podría ser el Franky sin ningún tipo de nerfeo? Esa detective es la pregunta correcta. Para poder responder a esta pregunta nos tendríamos que ir directamente al arco de Wano, ya que en Zou realmente ningún Mugiwara llegó a tener alguna pelea relevante y en Whole Cake Island Franky no estuvo presente, así que situándonos en el país de los samurai, más específicamente en el asalto a Onigashima, ahí el carpintero le tocó enfrentarse a Sasaki, uno de los Tobiropo, es decir, un oficial de Yonkou, y en esa pelea Oda nos demostró que el Franky Shogun ya empezaba a quedarse atrás en cuanto a niveles de poder respecta, puesto que difícilmente le pudo hacer frente al usuario de la fruta del Triceratops con él, hasta el punto en el que para poder derrotarlo debió sacrificar a su creación usándola como señuelo, permitiendo que Sasaki la destruyera parcialmente, para él poder atacarle con un Radical Beam en su punto ciego luego de que bajara la guardia. Esto le dio la victoria al Cyborg, que cabe resaltar, ya tenía sus energías mermadas, puesto que no era el único Radical Beam que había usado en todo el periodo del conflicto, por lo que podría decirse que no estaba luchando al 100% de sus capacidades, y esto podría dar pie a que pensemos que igual un Franky con todos sus poderes al máximo a la mano podría enfrentarse y derrotar a personajes más poderosos que Sasaki, como por ejemplo Hushu o Ulti, pero difícilmente ya podría hacerse cargo de comandantes de nivel bajo como Jack o Smoothie, al menos a mi parecer, pero díganme, ¿qué opinan ustedes al respecto? Ahora, una cosa que siento que no estuvo para nada bien ejecutada en el arco de Wano en general es que Oda hizo que pasaran por debajo de la mesa situaciones importantes como la supuesta explosión que dañó gravemente al Thousand Sunny, así como también la destrucción parcial del Franky Shogun. En ambos casos el carpintero logró reparar a sus creaciones, pero en ninguno de los dos le vimos hacerlo, así como tampoco alguna consecuencia o reflexión que haya generado estas situaciones. Y esto a mi parecer es desperdiciar oportunidades de darle más desarrollo al personaje, puesto que su sueño y su estilo de vida van de la mano con mantenerlas en buen estado, ya sea porque tiene como principal objetivo darle la vuelta al mundo en su barco, así como también porque el mantenimiento de sus creaciones hace que honre el mensaje que le dejó Tom-san antes de ser desvivido, es decir, ese de que debía sentirse orgulloso por todo lo que creara. Y esto podrá sonar medio irrelevante, pero hay que tener presente que Franky es un personaje al que Oda apenas le ha dado protagonismo a lo largo de la historia, cosa de la que pudieron darse cuenta a lo largo de este video. Por otro lado, una conclusión bastante interesante a la que se puede llegar luego de analizar todas sus intervenciones hasta ahora es que Franky es un Mugiwara sumamente infravalorado en cuanto a niveles de poder respecta, cosa de la que recientemente escuché hablar a mi compa Johan Valiant, y considero que tiene mucha razón, ya que si uno se pone a pensar, el carpintero constantemente ha estado nerfeado en sus enfrentamientos más trascendentales. Lo estuvo contra la gente del CP9 al no tener reservas de refresco en una buena parte de su pelea, lo estuvo también contra el señor Pink al no usar todo su repertorio y habilidades, y lo estuvo también contra Sasaki al haber usado su Radical Beam previamente. Pero bueno, actualmente en el arco de Egghead lamentablemente Franky no ha tenido ningún tipo de desarrollo, siendo lo más relevante quizás el haber salvado a Luffy de ser pisado por Saturn, así como también lo de que one-shoteara un vicealmirante con un puñetazo, siendo esto último algo que nos reafirma lo de que en cuestión de poder estaría entre un oficial de Yonkou alto y un comandante bajo. Ahora, es un hecho que más adelante seguirán ascendiendo, puesto que existen un montón de guiños que podrían dar pie a que se desarrolle más, ya sea porque podría trabajarse el tema de la existencia de un Clabautermal del Thousand Sunny, situación en la que sí o sí se vería involucrado Franky. Por otro lado están las mejoras que podría recibir el barco, esto por el guiño del cartel de recompensa que tiene el personaje, y también porque en el principio del arco se nos dejó en evidencia que se estaba quedando atrás cuando casi lo destruye el tiburón de Vegapunk. Adicional a esto también está el caso de alguna mejora que se le dé al Franky Shogun por aquello de que ya se estaba quedando corto en Onigashima. Pero bueno, todas estas son cosas que podría usar Oda para hacer que Franky se haga más poderoso y sobre todo un personaje más interesante. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que por ejemplo es necesario que aprenda haki de armadura y de observación? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí mi video de Usopp, donde hablo de todos los power-ups que tuvo y de su éxito y caída como personaje. Échale un ojazo que con eso me apoyas un montón, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.